Muy buenas tardes. Me da mucho gusto darles la bienvenida a este espacio de la Cátedra Extraordinaria Rosario Castellanos de Literatura y Géneros, que es un espacio dedicado a la creación, reflexión, investigación de la literatura y los géneros, como su nombre lo dice, los géneros en ambas acepciones de la palabra género, en aquella que tiene que ver con las sexodiversidades genéricas, con los feminismos, con la construcción de masculinidades, con la equidad de género, pero también con la que tiene que ver con las hibrideces, con los desbordes, con las relaciones que hay entre los géneros literarios. Y justamente en ese eje de trabajo de la cátedra nos encontramos esta tarde con el gusto de recibir aquí en este espacio al querido Julián Ebert. Julián, bienvenido. Hola, muchas gracias y gracias por esta invitación. Estoy muy contento de estar acá. Qué gusto de tenerte acá, Julián. Me gustaría nada más presentarles brevemente algunas de las características del currículum de Julián, que seguramente ya lo conocen, porque Julián, pues es un escritor, diría yo, todoterreno. Me gusta esa palabra, un escritor todoterreno. Es un poeta, un gran poeta. Yo lo conocí como poeta, un narrador, un cronista, ensayista. Bueno, es músico, tienes hasta tu grupo de rock, los Tigres de Borges. Entonces, estás en todas estas disciplinas, en todas estas áreas, y creo que por eso la conversación que vamos a tener esta tarde, que se va a tratar de estos territorios fantasmas, de estos puentes de las literaturas intergenéricas, va a resultar sumamente rica. Antes de dejarlos con Julián, únicamente quiero invitarles a quienes nos están viendo por las redes a que por favor dejen sus preguntas, dejen sus comentarios aquí en la transmisión para que al final podamos compartirlos con Julián. Julián, muy bienvenido, adelante. Muchísimas gracias, gracias a quienes nos acompañan. Estoy un poco nervioso porque por lo amplio del tema y porque tenía como muchas cosas. Y bueno, voy a empezar con esto. Mi reflexión inicial es que yo suelo acercarme a estos ámbitos últimamente, sobre todo desde una perspectiva teórica. Y lo que traté de hacer para esta charla es traer como más bien la experiencia y los trabajos y a partir de ahí desprender algunas ideas teóricas en torno a los discursos intergenéricos. Así que, perdón, así que me gustaría empezar. Hice una lista de 6 cosas de las que me gustaría hablar. Y como esta charla tiene que ver con los puentes, me gustaría empezar hablando de puentes. Hablaré con ustedes de puentes y de lo que algunos puentes son para mí y cómo se conectan con cierto sentido de la realidad. Eh, voy a compartir pantalla para hablar de entrada de 2 puentes que ocupan un lugar en mi vida. Uno es el puente de Ojuela que está en Mapimí, Durango, y que aparece al final en las escenas finales de mi libro La Casa del Dolor Ajeno, y de un puente mucho más moderno. Este es el Baluarte, que es un puente que comunica el estado de Durango con el estado de Sinaloa, una mega obra. Una de las cosas que dicen de este puente es que debajo de él cabría el Empire State. Me interesa mucho esta idea del puente colgante, de la multidireccionalidad que pueden tener los puentes, también de su historia y sus materiales, ¿no? Este, pero para mí están relacionados también con este libro que me obsesiona, que es El puente de Hart Crane, una de las obras emblemáticas del modernism en la poesía estadounidense. La figura de Hart Crane es importantísima para mí, sobre todo en los últimos años. Acá está otra imagen del baluarte y otra más del puente de Ojuela. Dejo esas imágenes como abrir el tema para hablar de mi relación primero leyendo a Hart Crane y hablar de un proceso particular de escritura. Eh,
después de esta tensión con los puentes y después de leer obsesivamente el libro de Hart Crane que conecta la poética del modernismo francés con las búsquedas experimentales del siglo XX y que hace muchos ejercicios con el pop. En el puente aparecen los versos muy clásicos, pero también narradas por ejemplo, la publicidad de una empresa que se llamaba Certain Teeth, que tenía como imágenes de un gigante y es de un gigante que reparaba, porque Certain Teeth es como una ferretera. Y entonces, en esas imágenes, Hart Crane conecta el pop con el mundo de la alta cultura en Estados Unidos. Y el libro mismo está escrito como una especie de largo puente que recorre todo Estados Unidos a través del tren también, que ocupa un lugar ahí importante. Y en fin, esto se conecta para mí con la estética de Ramón López Velarde en La Suave Patria. Pero la otra conexión que encontré en este libro, con mis obsesiones con los puentes, es el papá de Hart Crane inventó las pastillas salvavidas, los lifesavers. Y los lifesavers, perdón por esta deriva de pensamiento, les prometo que voy a llegar a algún lugar eventualmente. Eh, los lifesavers son estas pastillas que además se volvieron, no solo tenían un vínculo con los salvavidas del Titanic, porque estos caramelos se inventaron cuando se hundió el Titanic, sino que después cobraron color. Originalmente eran blancos y luego se volvieron de colores, y estos colores conectaron con la idea del arco iris y también con el consumo de ácido lisérgico. Se volvieron para la cultura pop de Estados Unidos eventualmente como este tipo de referencias. Para mí era muy interesante conectar estas experiencias de la cultura pop norteamericana, con la imagen trágica de Hart Crane, que eventualmente, debido a la presión social de ser un poeta homosexual en Estados Unidos en su periodo, termina saltando al mar en el Golfo de México y suicidándose a los 32 años. Me parece que hay, por supuesto, una ironía trágica de fondo en que un poeta que es el hijo del inventor de los salvavidas se suicide arrojándose al mar. Esa idea, en mi experiencia, dio lugar, y ahora voy a compartir pantalla otra vez, a este poema que se llama Pop y Apófrades, que es una escritura acerca del suicidio de Hart Crane, acerca de la relación del poeta con los salvavidas, pero también estoy pasándolo rápido porque a donde quiero llegar es a la forma en la que el poema puede ser intervenido por la prosa narrativa y por la publicidad. Este es un afiche de Lifesavers, además relacionado con la idea de la boda, que en el poema se integra a la idea de la conversión, porque en el momento más trágico de la vida de Hart Crane es un momento en el que intenta curarse y sale con una de sus amigas en plan de llegar al matrimonio. Entonces, todas estas ideas que para mí, o que parecen dispersas, para mí tenían una conexión directa con la poesía de Hart Crane, la experiencia de la noción del dulce, pero también con la enunciación de diversas formas de la cultura popular, em, que están citadas dentro del poema, y finalmente con la ciudad de Nueva York. En un momento dado, estoy avanzando porque en el octavo fragmento de este poema, que se titula El túnel, le pedí a un amigo que vive en Nueva York, Luis Fernando Bañuelos, que me escribiera una carta, y el poema está construido borrando sobre la carta de Luis Fernando para construir en saltos un, un poema que es, digamos, el cierre o un fragmento, digamos, un capítulo de este poema. Porque quise empezar con esta muy breve descripción de un procedimiento de escritura. La imagen del puente me importa, por supuesto, desde la obsesión personal, pero me importa también desde el acercamiento teórico que hace a ella
en este libro, Alberto Vital. Este libro se llama 15 hipótesis sobre géneros. Y aquí me gusta, que está publicado por la UNAM, por cierto, y aquí me gustaría empezar a conectar esto que al principio un poco adrede dejé como algo suelto de un procedimiento de escritura con las hipótesis que vierte Vital me parecen súper interesantes, las 15, pero la primera de ellas eh, es la que más me interesa y la que más me obsesiona en estos años. Y la primera, la leo, dice, los géneros son un puente entre la literatura y la sociedad. Y este es el lugar al que quería llegar con esa primera reflexión, la noción de que los géneros importan, pero importan en la medida en la que son transitables y en las que conectan un ámbito de la realidad con otro. Para mí los géneros ocupan un lugar vital porque son un conocimiento técnico y yo creo mucho en la técnica literaria. No en la técnica como una instrucción o como una regla, sino como algo que subyace a los procesos cognitivos y neurobiológicos y que nos permite salir de la conciencia a la conexión en comunidad. Y creo que la construcción de literaturas intergenéricas, de estos mecanismos de puente con el que nos relacionamos desde la poesía hacia la novela o hacia el ensayo, y más aún que desbordamos el género literario para conectarlo con otros mecanismos semióticos, eh, de algún modo va construyéndose. Hay una idea que me parece que conecta con la de Vital, y aquí otra vez estoy poniéndome un poco teórico. Hay una idea de Tzvetan Todorov de que una de las grandes aspiraciones de quien escribe, él lo dice a propósito de los cuentos, pero creo que es aplicable a cualquier género literario. Dice Todorov que una de las grandes aspiraciones de quien escribe es no dejar el género intacto. Es decir, transformar en el proceso de utilizar el género, transformarlo, que digamos que cuando Chekhov llegó al cuento, el cuento era una cosa y después de Chekhov el cuento es otra cosa. Y lo confesemos o no, creo que la mayor parte de quienes escribimos tenemos esa resonancia en la mente, no solo por soberbia, aunque también por soberbia, pero también porque nos interesa cómo está transformándose la relación de nuestras sociedades con el lenguaje. Todo esto me parece que conecta un poco con lo que decía Sara al principio de cómo la idea de que los géneros son un puente entre la literatura y la sociedad podría extenderse para decir que los géneros son un puente entre la realidad y la sociedad. Y en este caso hablo no solo de los géneros literarios, sino de la concepción de lo que el género puede ser. En esa medida, encuentro muchas resonancias por una parte con el pensamiento literario, pero también con la obra pienso en dos autoras en concreto, eh, que son Carla Fessler y Cristina Rivera Garza, dos autoras de mi generación, cercanas a mi generación, que en el caso de Carla Fessler uno puede rastrear la precisión de el verso, es decir, el estudio de la sonoridad del verso como tradición, del verso clásico, y eso a Carla le permite hacer un ejercicio de escansión, de lectura, para trasladar la fuerza oral en sus lecturas. Quien ha escuchado leer a Carla Fester puede ver cómo este estudio de la técnica conecta con el cuerpo y conecta con la experiencia de lo popular de algún modo también. Y en el caso de Cristina Rivera Garza, la forma de la narrativa que se distiende hacia la reflexión teórica y construye estos territorios intergenéricos que van de la novela al ensayo, que conectan la no ficción con la ficción, la especulación. En algún momento en una charla, en una especie de entrevista, hablábamos con Cristina sobre por qué definir determinado libro, estábamos hablando de la autobiografía del algodón y de por qué decidir definir un libro como novela o no. Y claro, es un territorio que compartimos porque algunos de nuestros libros siempre están en discusión de a qué género pertenecen. Y Cristina decía, yo a este libro lo llamo una novela porque me gusta pelear. Y la idea me parece pertinente para hablar del territorio fantasma, de lo intergenérico, porque el plantear que en un libro hay un género determinado no significa que el género como tal esté
tenga que, o sea una regla para el libro, sino que justo el extender esas líneas es lo que a muchas escritoras nos interesa, ¿no? Creo que eso está planteado. En mi experiencia, cuando Canción de Tumba apareció como una novela, es uno de mis libros, hubo lectores que decían, es que esto no es una novela, son unas memorias. Y yo, en La Casa del Dolor Ajeno, que es otro de mis libros, el subtítulo lo califica como crónica. Sin embargo, siempre es descrito como una novela. Para mí eso está bien. Lo que quiero decir es, al hablar de los géneros, si los géneros son un puente entre la literatura y la sociedad, a mí me interesa esta habilidad de los objetos literarios para convertirse en un puente entre una concepción previa del género y una concepción subsiguiente, digamos, proyectada hacia el futuro. Hay muchos instrumentos en este ámbito y me gustaría hacer un repaso súper veloz, breve, en torno de la tradición la tradición que de algún modo anima em, nuestras discusiones, porque parecería que esto que de lo que estoy hablando, voy a compartir pantalla otra vez, parecería que esto de lo que estoy hablando es alguna clase de novedad y por supuesto solo voy a velozmente recordar que existen los caligramas, la poesía concreta, esta es una pieza de Augusto de Campos, una pieza y un poema. Eh, Estas imágenes, estos son piezas de Joan Brossa, poemas objeto de Joan Brossa, y los traigo a colación exclusivamente para hablar, esta pieza que me gusta mucho se llama Eclipse, y es básicamente un huevo estrellado sobre una hostia. Eh, Esto está instalado enfrente de la catedral, esto también es de Brossa y está instalado frente a la Catedral de Barcelona. Entonces, este carácter que puede tener, puede ser escultórico, visual, que de algún modo saca el poema de la página, tiene una tradición y esta pieza que estoy poniendo aquí en primer plano es de Simias de Rodas y pertenece al periodo helenístico. Está compilada en la antología griega. Entonces, y tiene un nombre, este tipo de prácticas en el ámbito clásico tiene un nombre y se llama tecnopaegnia. Lo traigo a colación igual, de manera muy breve, eh, solamente para resaltar el hecho de que la construcción de los discursos intergenéricos no es que esté relacionada con lo experimental, posmoderno, sino que es una línea de la tradición y es una línea de la tradición que está constantemente girando alrededor de estas formas como más sacralizadas o aceptadas de la literatura y siempre, generación tras generación, estamos, hay un sector de quienes estamos cerca de la literatura que nos interesamos de manera peculiar en estos ámbitos. ¿Por qué? Aquí es donde me gustaría empezar a hablar de fantasmas. La noción de qué cosa es un territorio fantasma, porque la idea del puente es la conexión, pero la conexión no siempre conduce a terrenos tan estables. Me interesa traer a colación la noción de lo fantasmático, y aquí otra vez vuelvo un poco a lo teórico, de lo fantasmático, acuñada por Jacques Derrida, o desarrollada por lo menos por Jacques Derrida, justo en un momento en el que se volvía relevante hablar de fantasmas, porque ya acababa de caer el muro de Berlín. Me parece que estas reflexiones además tienen un carácter político. La literatura siempre tiene un carácter político, pero en este momento me parece que vinculan muchas de las cosas que están pasando en el mundo con la idea de lo fantasmático. Y voy a empezar a acercarme a lo fantasmático desde la idea de el miembro fantasma. La idea, la noción orgánica de que alguien que desafortunadamente pierde un miembro de su cuerpo tiene una percepción de ese miembro ausente. A veces regularmente en el momento en el que sucede el trauma, pero que también va quedándose como una referencia, ¿no? Alguien que ha perdido un brazo
de algún modo hay historias de dolor en el miembro perdido, ¿no? De dolor físico en la parte del cuerpo que se perdió. Ese miembro fantasma es una noción que Derrida recupera para hablar de un sentido de la realidad. Digamos que de algún modo para las nuevas generaciones eso conectaría muy fácilmente con la noción de los multiversos. Y hay unos multiversos donde ciertas cosas, ciertos traumas no sucedieron, ¿no? Hay un multiverso donde el muro de Berlín no se cayó, hay un multiverso donde la Unión Soviética no fue una tiranía terrible. Y bueno, claro, hay otro tipo de multiversos como el que narra Philip K. Dick en El hombre en el castillo, donde pasaron cosas tremendas, como por ejemplo que los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial. La cuestión no es exclusivamente el peso histórico que estos eventos tienen, sino cómo las sociedades conectamos moral y estéticamente con esos ámbitos. Eh, Existe un libro de Caroline Wolfenson que se titula Nuevos fantasmas recorren México y es un libro que les recomiendo mucho. Es una indagación académica en torno de cómo algunos escritores, escritoras en México, digamos que tenemos esta panorámica neorulfiana de lo fantasmático, pero acerca de edificios, fronteras, personajes de la historia y cómo aparecen estas documentaciones en autores como Valeria Luiselli, por ejemplo, y la figura de Owen. Pero yo creo que esto es aplicable, aunque Autobiografía del algodón no está, porque todavía no aparecía el libro, no está incluido en los ensayos de Caroline Wolfenson. Me parece que el libro resuena directamente esta idea que hay en el libro de que hay un encuentro eh, probable pero ficticio entre el abuelo biológico de Cristina Rivera Garza, que era un trabajador en Estación Camarón, y José Revueltas, que es una especie de abuelo literario e ideológico, y se encuentran en este lugar, en el libro de Cristina Casian, en las primeras páginas. Es uno de los temas que digamos, se desarrollan en la novela, en el libro. Estas construcciones fantasmáticas que no solo trascienden el ámbito de los géneros, como, digamos, como más los conocemos, en el sentido de poesía, ensayo, sino que van más allá en el desdoblamiento de realidades posibles y cómo estas realidades pueden conectarse con, digamos, lo diría con las palabras de Alberto Chimal, con este plano de la realidad. Em, para hablar de lo fantasmático, voy a recurrir a un par de ejemplos también. am, y voy a traer a colación inevitablemente un ejercicio personal. Em, Hace algún tiempo, la revista de la universidad, la revista de la UNAM, me pidió escribir un texto sobre racismo. Era un número especial de racismo. Estábamos saliendo de pandemia y una de las cosas que pasaban es que todavía estábamos semi-recluidos y mi idea para trabajar en este proyecto, para conectar con la especulación acerca de lo fantasmático y la búsqueda de un discurso intergenérico también en el texto, fue primero recurrir al flanerismo, a la idea de caminar y hacer este texto que se llama Fantasmas Chichimecas sobre la idea del racismo residual, es decir, marcas de racismo que quedan registradas. En mi caso quería hablar de cosas que están situadas 1 kilómetro a la redonda de mi casa. Es decir, pensando en que, que la historia está a nuestro alrededor y por supuesto me interesaba recuperar el acercamiento. Esto es una fotografía tomada desde el techo de mi casa donde está la Sierra de Zapalinamé, y el Zapalinamé es el nombre eh, de un chichimeca que se rebeló contra los españoles
para nosotros es una palabra muy lexicalizada y está conectada con la cultura, con los cholombianos del pueblo. Entonces, como tribus, sobre tribus, ¿no? Construidas las tribus urbanas, construidas en el barrio que lleva el nombre de un guerrero chichimeca. Me parece que era como un tema interesante. Aquí hay una fotografía, voy a pasar esto muy rápidamente, de la calle Allende, que era originalmente una acequia. Lo que se ve en la foto es el lado español de la ciudad donde vivo, y hacia el otro lado, en esa siguiente fotografía, es el otro extremo, sería el lado tlaxcalteca. Y es la muestra, esta calle es la muestra digamos, la muestra de un racismo residual. Es la marca de un apartheid del virreinato. Y acá hay una foto de un ojo de agua, y es que está a 1 kilómetro de mi casa, a un poquito más de 1 kilómetro, y la referencia es el uso que hizo la nación mexicana en el siglo XIX de los pozos de agua que estaban fuera de las comunidades asentadas, porque esos pozos fueron envenenados. Hay un documento firmado por Vidaurri para hacerlo, para exterminar a las naciones, a lo que se conoció como las naciones apaches. Eh, este es un ejercicio particular de acercamiento a lo fantasmático a través de un texto. Por supuesto, cuando trato de usar esto, cuando pongo sobre la mesa estos ejemplos personales están conectadísimos con muchas otras cosas. Una de las influencias para mí en un ejercicio como este es este libro que se llama Mi mejilla es el cielo estrellado, de Raúl Zurita. Voy a usar pocos ejemplos, pero eh, Raúl Zurita construyó una serie de poemas para ser proyectados en el cielo de Nueva York. Y no solo eso, sino que en un momento dado se planteó la idea de que lo mejor era que los ojos que diseñaron esos poemas no vieran esos poemas construidos en el cielo, y se arrojó ácido a los ojos, que es una de las historias performáticas más radicales en la obra de Zurita. Esta búsqueda de lo fantasmático tiene, por supuesto, como performance, aristas como muy intensas. Hay otro tipo de ejercicios a los que uno podría recurrir, que creo que son menos radicales y que también tienen un efecto más lúdico. Voy a mencionar uno, y justo hay algunas de las cosas de las que estoy hablando de las que no tengo registro, porque parte del procedimiento era que no lo tuvieran, ¿no? Esto fantasmático también construye cosas que solo se vuelven un rumor. El ejemplo más cercano que tengo es el pasado mes de abril, en la ciudad de Dallas, hubo un encuentro literario que se llamó Frontera, organizado por la revista Southwest Review, y dentro de él realizamos algo que Greg Brownderville y Robert Rie y yo definimos como Phantom Readings. Y la idea básica era que en esta época donde de todo existe un registro, pedirle a todos los asistentes a una lectura de poemas, de textos en general, de una lectura bilingüe además, en español y en inglés, pedirles que no hubiera ningún registro de esa lectura, y también a los autores pedirles que escribieran un texto específico para ser leído ahí, que no se iba a publicar nunca más. Es decir, la única posibilidad de conocer ese texto era escucharlo de viva voz de los autores, y no quedó ni siquiera un registro fotográfico del momento de la lectura. El único registro que hay es que al finalizar la lectura, esta lectura fantasma, eh, Greg Brownderville, para el podcast de Southwest Review, entrevistó a algunos de los asistentes, y los asistentes hablan de lo que experimentaron en la lectura y de qué les gustó, qué no les gustó, pero solo queda, digamos, el registro como de la recuperación de la lectura, ¿no? El efecto que tuvo esa lectura, y no ningún producto específico. Esa forma fantasmática también nos interesaba pensar que esa conexión con lo intergenérico, y decía yo con los otros puentes, es
la experiencia estética, una vez transmitida, sigue siendo esa experiencia real más allá del producto y solo como el receptáculo del proceso, digamos. Esa es una de las preguntas. Yo no tengo una respuesta a eso, pero me interesa como territorio fantasma de la literatura y por supuesto del arte en general, ¿no? Este ejercicio, por supuesto, no es una cosa que hayamos descubierto nosotros y hayamos inventado. También tiene muchas fuentes y una de las fuentes a las que me gustaría recurrir es una pieza de Mario García Torres que se titula What Happens in Halifax Stays in Halifax, que es la recuperación de un ejercicio de la Escuela de Arte Contemporáneo de Halifax, en el que un grupo de estudiantes fueron a hacer una serie de esculturas a un bosque y el plan era justo dejarlas ahí y no exhibirlas en una galería. Y no sé, 20 años después, Mario García Torres entrevista a quienes participaron en ese proceso y el único registro que hay es una serie de fotografías de donde no están las piezas, ¿no? De la pieza ausente, ¿no? Entonces, este ejercicio de lo fantasmático, el territorio fantasma, no es solamente, eh, voy a retomar, he hablado de puentes y de géneros, pero lo fantasmático transita a través de esos puentes, conecta unos géneros con otros, pero también genera estos espacios de vacío de lo posible, por una parte, y del anhelo. Hay un trasfondo de anhelo también en la construcción de determinado tipo de obras, una condición de anhelo que busca, digamos que planteado teóricamente, una experiencia semiótica más radical. Creo que la mayoría de quienes experimentamos la literatura compartimos, más allá de la preferencia por lo tradicional o por la experimentación, compartimos este sentimiento de anhelo de esa experiencia semiótica radical y profunda. A mí, en mi experiencia como alguien que escribe y que lee, estos ejercicios son los que más jalan mi atención y que me producen más acercamiento a la experiencia de lo sublime, aunque justo lo hacen porque dudan de la precisión de lo sublime, ¿no? Porque hay una especie de duda en el momento final. Voy a tratar de conectar estas ideas con un concepto, una imagen dialéctica, para luego ir acercándome hacia el cierre para hablar de experiencias, libros y mostrar un par de trabajos. Em, la imagen dialéctica a la que me gustaría recurrir proviene de la obra de Walter Benjamin y es la noción del umbral, que por supuesto está conectada con el puente. En sus libros de memorias sobre Berlín, en Infancia en Berlín hacia 1900 y los textos complementarios que hay ahí, eh, Walter Benjamin habla obsesivamente de las calles de Berlín, habla de un aspecto específico de su juventud, que es el ver prostitutas en la calle paradas en un umbral. Y lo que el umbral significa o significó para la mentalidad de un joven burgués alemán con toda la carga de deseo, culpa y también con una preocupación social y mística, que es todas estas cosas que confluyen en el pensamiento de Benjamin y que hacen que el pensamiento de Benjamin sea tan interesante, no solo por lo rizomático, sino porque, a diferencia de muchos otros filósofos, a Benjamin le interesaba menos el sistema que, que, que la posibilidad de conectar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, la imagen dialéctica del umbral hay una luz encendida en la puerta, hay una mujer parada en la puerta, esa es la imagen como está construida, una mujer parada en la puerta, la luz en esa puerta y la oscuridad de afuera y la oscuridad del interior. Y ese territorio fantasmático que es el umbral concentra una noción de deseo, pero al mismo tiempo ese sentimiento de lo que socialmente está del otro lado
que más allá del sentimiento de culpa, porque la relación con la prostitución implica una transacción desde el punto de vista de este joven burgués, está también la oscuridad de la clase, de la distancia de clase social, la no comprensión y ese sentimiento que puede ser de deseo y también de amenaza, no solamente en lo erótico, sino también en lo sociológico. Benjamin reflexiona como sobre este territorio del umbral que no termina de ser una línea divisoria, que no termina de ser nunca una frontera, sino que es un espacio de paso donde además la conciencia está comprometida con el misterio, con el deseo, pero también no llega a estar ahí. Esa es una idea del territorio fantasma que me interesa explorar como imagen dialéctica una literatura que sucede en umbrales. Estos umbrales, me parece, se relacionan físicamente, materialmente, con la idea del lenguaje y me gustaría hablar brevemente de esa percepción en un par de ejemplos de experiencia personal en la escritura de textos, en la producción de libros. Ya dije antes, hablé antes de este libro que se llama La Casa del Dolor Ajeno. No me voy a saltar Canción de Tumba porque creo que es un libro de que ya no, ya hablo demasiado. De este un poco también, pero me gustaría decir sobre este libro un par de cosas. Una, la idea de lo que el título y el subtítulo tienen como implicación. La Casa del Dolor Ajeno fue durante mucho tiempo el nombre del estadio de fútbol del Santos de Torreón. Después de la publicación de este libro, le cambiaron el estadio y cambiaron el nombre. No, no creo haber tenido nada que ver en eso, pero para mí la metáfora, el estadio se llamaba así por la fuerza del equipo de fútbol, pero el sacar esa frase de contexto y ponerla en una narrativa completamente distinta, para mí fue significativo como ejercicio de escritura, como ejercicio de reflexión sobre lo que una frase puede ser, pero también en el subtítulo, la idea el subtítulo es Crónica de un pequeño genocidio en la laguna, y me interesaba mucho utilizar para hacer una crónica con la técnica del periodismo, una estructura narrativa que lindara con la de la novela total e incluso que se acercara a un subgénero. Entonces el libro está pensado como un western. De hecho, la primera página lo dice, la primera página entrando ya al texto, dice, esto es un western. Me interesa mucho esta fusión que yo puedo encontrar a veces con algunos, eh, sí, racks, recursos de la tradición, ¿no? Un ejemplo más, voy a hacer rapidísimo estos últimos ejemplos. Em, hace un tiempo escribí este libro que se llama Álbum Iscariote y la verdad es que el libro está pensado como un álbum. Voy a hojearlo brevemente. El libro está pensado como un álbum porque, bueno, están los textos y algunos tienen dibujitos, pero el libro tiene fotografías y hacia el final de él aparece completa la tira de la peregrinación, que es un documento también acompañada de fotografías. Estas fotografías las encontré en un mercado de Berlín. En fin, me interesaba muy, lo que estoy tratando de mostrar es solo la progresión visual, porque la idea del álbum para mí es muy específica. Son los álbumes de estampas que coleccionábamos en la infancia y que muchos de ellos traían texto y luego colocabas la estampa sobre ellos. Entonces, para mí, Álbum Iscariote está pensado como un álbum de estampas de la infancia, donde algunas de las estampas las tienes y las colocas ahí, por eso son las intervenciones visuales, y otras estampas no están. Y entonces lo que está en su lugar es el texto que en una, digamos, visión fantasmática del libro, en un multiverso, eventualmente esas estampas aparecerán y terminarán de borrar el texto
que está en el libro. Ese para mí es el concepto de este volumen particular que de algún modo también está pensado como una especie de exposición de bolsillo. Eh, en fin, Tráigame la cabeza de Quentin Tarantino, en un cuento que se titula Caries, le pedí a mi amigo eh, Jorge Rangel, ya fallecido, que escribiera unas partituras para acompañar la historia de un hombre que tiene esta especie de alucinación de haber encontrado unas partituras en sus muelas, en sus caries. Y bueno, las caries de este personaje de ficción son interpretables porque gracias al trabajo de Jorge Rangel. Em, creo que estamos un poco en tiempo, entonces voy a apresurarme un poco. Este, No, no, puedes ir con calma, Julián, no te ¿sí? apresures. Tú tranquilo. Bueno, ok, espero que no esté, espero que se la estén pasando bien, sobre todo. Voy a saltarme bueno, ya mencioné lo de caries. Esas son algunas de las ideas de lo intergenérico que aparecen en la práctica de escritura para mí. Dije al principio que me interesaba plantear esto primero, de entrada, desde los objetos, más allá del aspecto teórico. Me gustaría, he descrito un par de cosas teóricas, sin embargo, me gustaría cerrar hablando de algunas de las experiencias concretas de trabajo con los discursos intergenéricos, con estos territorios fantasmales con los que me he encontrado en la vida. Aunque la práctica como tal ha sido constante para mí, yo centraría cuatro periodos por lo menos de trabajo. Uno primero, que es el taller de la caballeriza, porque una de las cosas que suceden en la literatura, me parece, es que la literatura, por supuesto, está abierta a esas vías de lo social, y toda la literatura, una novela muy tradicional, participa de un modo u otro de ese ámbito. Lo que sucede con las literaturas intergenéricas es que hay una llavecita un poco más abierta. Y cuando uno participa en lo intergenérico multiautoral, esa llave completamente se abre. Y la construcción de esos discursos, no solo del uso de la recuperación de ciertos materiales que uno toma y reconstruye, sino el intercambio con otras conciencias creativas, es complejo, puede ser muy confrontador, es un profundo aprendizaje, en mi experiencia por lo menos. Y creo que es el territorio ideal para el florecimiento de las literaturas intergenéricas. En mi caso, entre el año 2009 y el año 2010, construimos juntos en Saltillo, que es la ciudad donde vivo, este proyecto que se tituló El Taller de la Caballeriza. Se llama así porque básicamente un centro cultural, Casa Purcell, nos prestó es una casa antigua que tenía una caballeriza, y nos prestaron esa caballeriza como centro de trabajo, y era un taller en un sentido medieval, porque el colectivo del taller de la caballeriza tenía como directriz que escultores, músicos, cocineros, escritores, etcétera, trabajáramos en un mismo espacio alrededor de la poesía. Vamos a trabajar alrededor de la poesía con los diversos recursos que cada quien tenga. No voy a mostrar, hay poco material que se conserva, voy a mostrar muy poquito. Entre otras cosas, era parte de la experiencia del taller, esta idea de lo fantasmático llevado como a solo el ejercicio de lo presencial. En algún momento desarrollamos un blog, y Amarante Caballero escribió una tesis sobre la literatura expandida y su vida en los blogs. La tesis se conserva, la tesis es una tesis de licenciatura que ustedes pueden descargar, pero el blog no, el blog desapareció. Entonces, la mayor parte del trabajo del taller de la caballeriza que se conserva son las cosas que hicimos materialmente. Los videos, hay muy pocos, casi todo era proceso, por eso solo lo cuento rápido. Entre las cosas que hicimos,
Muchas eran intervenciones callejeras. Hicimos una lectura. eh, había mucho de discurso político, por supuesto. Una de las piezas que hicimos fue leer poemas de poetas latinoamericanos en oposición al régimen, a distintos regímenes, proyectados en gran formato sobre el Palacio de Gobierno del Estado, aquí en Coahuila, pero digamos que la proyección eran los dictadores latinoamericanos y les quitábamos la voz y lo que se escuchaba eran las lecturas de los poemas de sus contrapartes, ¿no? Políticas. Entonces, ese tipo de ejercicios nos parecían como eran muy simples, muy hechos con 5 pesos además. Em, y uno de los productos del taller de la caballeriza es este objeto, que es una revista que se llama Cáscara, que es una revista hecha a mano con papel de reciclaje y hojas desplegables, en la que participaron distintos. Miren, ahí está la idea de las estampitas ya en su forma embrionaria. Hay otras piezas que son. Sí, casi todo es papel de reciclaje, intervenciones hechas con pintura y esto es el entorno de la revista. La revista incluye una serie de textos, algunos de ellos reflexivos y teóricos en torno de eh, hay, por ejemplo, una reseña de Par en Par de Miriam Moscona, que es un libro de poemas visuales. También hay una reseña de Verso Brosa, que es una compilación, un catálogo de Joan Brosa. Y hay por ahí un texto de Román Luján sobre Brian Kim Stephens, que es una de las primeras cosas que se publicaron en México sobre Brian Kim Stephens. Y bueno, este es el tipo de experiencias que realizamos en ese periodo. Voy a mostrar ahora sí una cosa más, como parte de estas experiencias. Hace algunos años, en el año 2019, vino a mi casa un tarotista que se llamaba en esa época Miguel Canseco, ahora se llama Sixto Rey, y me pidió que escribiera un manual para un tarot. Yo le dije, no sé nada del tarot, me dijo, yo te voy a enseñar, no te preocupes. Y entonces hicimos este proyecto, se llama El Tarot de la Taberna. Estas son las imágenes del tarot ilustrado por Sixto Rey. El manual que lo acompaña es una especie de poema móvil, escrito con recursos principalmente provenientes del surrealismo, del irracionalismo. Em, para mí, además, es una experiencia performática porque en el proceso de aprender a leer el tarot junto con Sixto Rey, decidimos, él se dedica a eso, él es un tarotista que se dedica de toda la vida a eso. Yo no, pero en la construcción del documento como tal, pensamos que era importante llegar a, a una conexión con un lector, digamos, porque bueno, el tarot, por supuesto, es un objeto de lectura, ahorita voy a hablar brevemente de eso, y lo que hicimos una especie de gira triunfal en distintas ciudades, haciendo lecturas colectivas a dos voces. Entonces, es la idea de que esto, que es como el principio mágico y trasladado al sentimiento misterio, trasladar el sentimiento mistérico al ámbito de la comunidad. Entonces, todavía digo hacemos porque todavía está planeado que hagamos algunas más. Esos son los arcanos mayores nada más, por supuesto es un tarot completo. Hacemos lecturas colectivas con grupos de público, pues, y alguien hace una pregunta, tiramos cartas, los dos leemos a dos voces, interpretamos cada carta o yo saco una y él lee. La idea de que el tarot está conectado con la literatura, más allá de estar conectado con los misterios, proviene desde su origen. El tarot es contemporáneo de los triunfos
de Petrarca y es los patrocinadores, la familia Visconti que patrocinó los triunfos de Petrarca, patrocinó el primer tarot que existió antes de, por supuesto, del Marsella, que es como, digamos, el tarot tradicional eh, que la mayoría usamos, el Marsella el Rider White son los que más usamos. La construcción de los arcanos, por supuesto, tiene una vertiente literaria, ¿no? Hay una forma narrativa y el tarot como tal funciona como una especie de museo portátil y libro múltiple porque las páginas son aleatorias. Entonces, para mí ha sido muy interesante conectar esa experiencia que viene de la tradición con las prácticas literarias contemporáneas. Em, bueno, eh, por último, voy a mostrar dos ejemplos de trabajo eh, colaborativo. Uno de ellos está en esto es parte de un curso que he hecho, y no voy a hablar ahora de ese curso, sino de estas imágenes y del concepto de estética residual. En 2015 hicimos este ejercicio narrativo con Polaroids, con el arquitecto francés Laurent Portejois, y básicamente la idea fue recorrer la Ciudad de México tratando de identificar sus espacios residuales y sus fronteras internas. Esta primera imagen, por ejemplo, es una Polaroid de un paso a desnivel que está en Vasconcelos, entre la San Miguel Chapultepec y la Condesa. Y cómo esta idea de utilizar el espacio parecería, esto es la San Miguel Chapultepec y la frontera con Chapultepec propiamente dicha. Am, y estos son otros espacios de fronteras residuales. Por supuesto, Tlatelolco, explicarle Tlatelolco a Laurent Portejois fue todo un tema, ¿no? Esta noción de los palimpsestos culturales, los puentes y los espacios fantasmáticos que puede haber y que quedan registrados en una simple Polaroid. Él es Laurent Portejois, esta es una foto de Laurent tomada en las torres de satélite y parte del proceso de trabajo era, porque él es arquitecto, entonces la lectura era tratar de hacer una lectura literaria, pero también arquitectónica de la ciudad. Y uno de los temas es la dificultad para tomar una Polaroid en este lugar donde está parado Laurent. Es imposible casi pararse en ese lugar. Aquí hay otro ejemplo de frontera. Esto no se nota aquí, pero había una celebración porque México había derrotado a Croacia, pero la fotografía está tomada desde un departamento lujoso en Paseo de la Reforma. Entonces, digamos que la ras de piso no se alcanza a ver y esa es una otra frontera que nos pareció que era muy interesante de la Ciudad de México. Las fronteras territoriales que se construyen en la distancia en la altura. Esta fotografía, esta Polaroid está tomada a espaldas en Santa Fe. Y la verdad es que lamentamos que se nos perdió la parte de adelante, porque lo que está detrás, hay unas láminas ahí, y lo que estaba en el frente de las láminas era un anuncio de la revista Forbes. Y lo que está detrás es un espacio de trabajo donde había obreros sin la menor protección, eh, etcétera. Bueno, voy a dejar de compartir esta parte. Es un ejemplo de trabajo y voy a cerrar con un ejemplo de trabajo que no es mío. Esta es una pieza de Silvia Georgina Estrada, pero me interesa compartirla. Voy a contar muy rápido. Este es un producto de la pandemia. Me interesa compartirla otra vez, el tema de los puentes con lo tecnológico y también la relación de lo multiautoral y la dirección. Esto es lo un poco más largo que voy a compartir. Es un video que dura, no sé si voy a dejarlo completo, dura alrededor de 5 minutos. Em, el proyecto de Silvia es mi esposa. El proyecto de Silvia, la verdad es que es un proyecto que me interesó mucho. En pandemia, cuando ya podíamos salir, digamos, no podíamos viajar todavía,
algunas amigas escribieron cartas, algunas amigas saltillenses viviendo en otras ciudades, escribieron cartas a Silvia hablándole de los lugares que extrañaban de la ciudad, incluida la familia, pero también los lugares. Entonces, este proyecto que se llama Ve tú por mí es un ejercicio, es un ejercicio de, a partir de las cartas que Silvia recibió de sus amigas, fue a visitar los lugares que ellas querían visitar y no podían, los videograbó, pero también invitó a colaborar a una animadora y a una música. Entonces hicieron este como colectivo para crear una pieza, para enviársela, como, es decir, la compañera en cuestión mandaba la carta y le regresaban una pieza, digamos, para, como respuesta a su carta, para conectar con su deseo y con su nostalgia. Y bueno, este es Ve tú por mí, es un proyecto que a mí me gusta mucho y se los voy a poner aquí. Ahí va. Ve tú por mí. 4 cartas a casa. La carta de Maggie. Maggie se fue de Saltillo hace 11 años. Cuando la conocí, ella era reportera. Yo también. Después la vi actuar en varias obras de teatro, la escuché en su programa de radio, compartimos libros e historias y bebimos cervezas en el Cerdo de Babel. Luego se marchó a la Ciudad de México. También estuvo en Santiago de Chile y en Berlín. Ahora es doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM, escribe cuentos protagonizados por arácnidos y hace teatro cabaret en Zoom. Cuando le pregunté cuáles eran los lugares que más extrañaba de Saltillo o que tenían un significado especial para ella, no solo me dijo cuáles eran, sino que me pidió que fuera a visitarlos para realizar unas performances de purificación. No tengo idea de cómo se hace una performance de purificación, pero los sitios que Maggie extraña me son muy familiares. Yo he estado en ambos muchas veces. La cafetería que se encuentra dentro de la antigua Secretaría de Cultura y la Fuente de las Ninfas de la Plaza de Armas. Dice Joaquín Sabina que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Curiosa como soy, allá voy, a lanzarme de cabeza para descubrir el porqué. Después de 14 años, en la cafetería Cala, que antes se llamaba Venenito, me reencontré con quien es y será el último amor romántico de mi vida, Tito Tamés, quien me reveló que el intestino, al ser nuestro segundo cerebro, tiene neuronas y que a pesar de que una decida olvidar, las mariposas en el estómago, tarde o temprano, buscan una salida para recordarnos quiénes somos, nos quitan nuestras máscaras y nos ablandan las armaduras. La canción que recuerda a Maggie se llama Peces de Ciudad y es del álbum Dímelo en la calle, que salió en 2002. En aquel tiempo, calculo que en la misma época que mi amiga, yo también escuchaba ese disco, pero a mí me gustaba la canción más hermosa del mundo. Cuánta sensiblería de juventud. Me acuerdo que no entendía qué significaba la frase, no sabía que la primavera duraba un segundo. Hoy, casi 20 años después, me puedo hacer una idea. Ahora que visito la cafetería en nombre de un viejo amor, recuerdo que antes de la pandemia solía comprar un latte después de reportear un evento cultural en el segundo piso, o en la galería de la planta baja, de un edificio que, convertido en la Academia Interamericana de los Derechos Humanos, estos días luce desolado. En la Plaza de Armas está la Fuente de las Ninfas, mi siguiente lugar de peregrinación. Recuerdo que durante 2 años no hubo ninfas, pues una se rompió cuando se retiró un enorme y pomposo árbol navideño, por lo que hubo que restaurarlas. Si los datos son correctos, la fuente tiene 110 años.
Leí que primero se instaló en la Alameda y en 1930 llegó a su lugar actual para reemplazar el kiosco donde se ofrecían conciertos. Ahora es el agua la que se encarga de musicalizar la plaza que, ni en lo más cruento de la pandemia, ha estado sola. Siempre hay parejas o madres con sus niños sentados en las bancas, policías resguardando el Palacio de Gobierno, mujeres pidiendo justicia para los feminicidios que, virus o no, siguen ocurriendo en nuestra ciudad. La primera vez que Tito me besó fue una madrugada de febrero, en la Plaza de Armas, entre la puerta del Palacio de Gobierno y la Fuente de las Ninfas, frente a las cámaras de vigilancia. Los panópticos atestiguaron el arrimón que selló nuestro reencuentro, nuestra oportunidad de escribir una historia con posibilidad de trascender las olas del amor líquido, la aceptación de nuestros claroscuros contra el deslumbramiento de lo superficial, la creación de un vínculo indestructible, experimentar un estado de plenitud y goce indefinible, o la interpretación a capela de todas las canciones de despecho de Juan Gabriel. Hace 10 años, Luis Felipe Fabre, Inti García Santamaría y Karen Plata hicieron Querido, un libro dedicado a Juan Gabriel en el que participan muchos autores. Y me puse a buscar un poema para hacer la performance de purificación que Maggie me pidió. Ninguno me gustó. Así que preferí tararear Amor Eterno e Inolvidable, la única canción de Juanga que recuerdo. Entro al viejo edificio de Juárez y hago marcas mentales de lo perdido. ¿Esto cuenta como performance de purificación? Aquí compré un libro de Eduardo Chirinos. Aquí escuché por primera vez al poeta Raúl Zurita. Aquí un novio me dejó plantada para irse con otra chica. Aquí trabajó el hombre al que le retiré la palabra por 2 años y que hoy es mi esposo. Maggie, querida, como dice el primer verso del poema El retorno maléfico de Ramón López Velarde, mejor será no regresar al pueblo. Bueno, ahí está la idea de esa pieza. Quise cerrar con un trabajo eh, con menos referencias a mi ámbito de escritura y creo que sí, con un enfoque eh, conectado con la experiencia de un momento específico, que es el, lo que nos dejó la pandemia. Lo que nos dejó la pandemia como experiencia del mundo íntimo, del mundo social. Y lo último que diré es que además de estos trabajos, quizá la experiencia para mí mayor en esta fase, después de el largo recorrido, es el diplomado en literaturas híbridas que estamos haciendo este año con el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo. Para mí ha sido muy significativo que una ciudad, la ciudad en donde vivo, tiende a ser como más tradicional y más conservadora, haya abierto un espacio desde la universidad y desde las instituciones para esta aproximación, porque creo que tiene que ver con el trabajo que algunos escritores, artistas, hemos hecho en la ciudad, eh, para tratar de darle este otro sentido a la experiencia de la literatura. Bueno, este es a grandes rasgos mi recorrido por este territorio fantasma de los intergéneros y de los puentes, y ahora, bueno, nada más creo que el puente que sigue es ver si podemos venir de allá hacia acá. Muchas gracias por su atención. Julián, muchísimas gracias. Fíjate que bueno, fíjense, todas las personas que nos están escuchando, estoy viendo actualmente una serie sobre multiversos, justamente, y el protagonista se encuentra en un largo pasillo con miles de puertas y cada puerta obviamente le conduce a una posibilidad de realidad,
posible, ¿no? Y así me ha dejado tu conferencia, Julián, me siento como protagonista de esta serie que se llama Materia Oscura, porque cada una de las cosas de las que hablaste por este recorrido que nos llevaste, siento que es una puerta que se podría abrir, que nos conectaría con esos puentes que empezaste, que nos llevaste, no sé, desde Todorov a Carla Fessler, a Cristina Rivera Garza, Zurita, Derrida, Amaranta Caballero, Mario García Torres, Benjamin. Luego te voy a mandar una foto que hice aquí, fui tomando como notitas y fui haciendo como una constelación o un mapa, que yo creo que es un poco un mapa, pero sin bordes, que no sé si eso sea posible, pero creo que un poco eso es lo que trazaste en tu charla. Y fíjate que me fui a dos lugares porque te quiero hacer una pregunta, pero me fui, ahorita te voy a leer un comentario por ahí que pusieron, pero me fui a un lugar, ahorita que hablabas sobre todo de estos espacios de lo posible, de estos espacios de paso, de estos espacios residuales, de estas como glitches y grietas y fracturas, y sobre todo también de esta yuxtaposición de imágenes que me encantó esto último que presentaste de Silvia. Yo desconocía este trabajo y está increíble porque me parece también como un palincesto de experiencias en el mismo lugar, las experiencias de la amiga, las suyas, las que nosotros podemos tener sobre lo que ella está contando. Y justo hace unos días leía un ensayo por pura casualidad de una escritora venezolana de fines del 19 y de principios del 20, se llama Influencias de la mujer en la formación del alma americana, así se llama. Teresa de la Parra es la escritora. Pero hay una parte en todo este recorrido que hace ella como de las mujeres importantes y de la vida cotidiana donde estuvieron estas mujeres importantes para influir el alma americana, que habla de algo que yo creería que casi podría ser un género y se emparenta con esta lectura fantasma que dices que hiciste. Decía que la forma de comunicarse en ese tiempo era el recado, Julián. O sea, Bueno, la carta era para las cartas amorosas, de si querías tener una pareja, pero para comunicarte con todas las demás personas era el recado. Y mientras yo leía esto dije, caray, o sea, es el recado un género literario, es un género literario posible, pero además todos esos recados que se enviaron desaparecieron, ¿no? claro. Entonces, un poco pensando en esta idea de lo que los procesos también son parte de los géneros, de esta literatura intergenérica, o sea, un poco sí me preguntaba por qué o sea, por qué estamos en un momento en el que tú sabes que han dicho que la poesía ha muerto, ¿no? Y que la novela ha muerto y a cada rato están matando cada uno de estos géneros. Pero frente a todas estas posibilidades que tú nos trazas de rutas alternas, de piezas ausentes, de ectoplasma, diría yo, con los espacios, con los lugares, con la tradición, incluso pensando en lo neorulfiano, la vuelta de Owen, la vuelta de todos estos. ¿Por qué crees que a pesar de que están todas estas puertas por tomar, todavía hay, y lo digo porque tú y yo somos seguro muy frecuentemente jurados, por ejemplo, de concursos de poesía, de narrativa? ¿Por qué, por qué muchas de estas nuevas generaciones incluso no toman estos caminos? ¿Qué crees que hace falta para popularizar, para abrir estos puentes hacia estos caminos de experimentación que, como bien dices, no son nuevos tampoco, han estado ahí, pero ¿por qué no en todos los casos se toman? ¿Qué crees que hace falta para conectar con estos puentes? Ya, se me hace padrísima tu pregunta. Me gustaría empezar con lo del recado, con lo que dices del recado, porque me encanta esa noción, me súper encanta. Y además me lleva muy rápido de regreso a Alberto Vital, que esto se relaciona justo con lo que planteas. Vital dice, al hablar de los géneros, dice, hay géneros formales y géneros informales. Y la tensión entre ellos, o sea, uno siempre se están como, no es un territorio fijo, se está moviendo, y un género informal podría devenir un género formal, que me gusta mucho esa idea, porque claro, lo que hace que un género sea formal es de algún modo que hay un contexto alrededor que lo formaliza, ¿no? Es decir, en el sentido de que le da una forma más específica. Yo creo, volviendo a lo que, digamos, la pregunta que yo en realidad comparto tu misma duda. Eh, Creo que una parte de por qué algunos autores más jóvenes o algunas no se acercan es
la forma en la que circula la información, ¿no? Yo me acuerdo que, o sea, lo cuento como una experiencia de nosotros, particularmente de tú y yo, que cuando empezábamos a escribir, también tanteábamos un poco más el terreno, como siguiendo esa línea un poco más tradicional, pensando en que, bueno, esa es la literatura. Y creo que de algún modo a los dos, me atrevo a decir que a los dos, ciertas lecturas o cierto encuentro con la realidad textual nos abrió otros panoramas, ¿no? Yo pienso mucho en el salto de concepción y cualitativo y de profundidad que hay entre la primerísima parte de tu obra y Antígona, por ejemplo, que a mí me parece que es uno de los libros centrales de este periodo, digamos, para entender la poesía mexicana. Y creo que es eso, que se note que ahí hay una experiencia del lenguaje muy profunda. Entonces, volviendo a la pregunta, yo pienso que un aspecto de la respuesta es eh, la experiencia de conmoción, que a veces no tenemos el acceso suficiente a esa experiencia de conmoción. Pero bueno, está el otro lado y creo que tiene que ver con justo lo que dices tú y yo, somos a veces jurados, pero también hay como una idea hay ciertos premios y ciertas estructuras que tratan de como de tener un mayor control. En México particularmente hay tradiciones más abiertas y tradiciones un poco más cerradas, digamos, a las experimentaciones. Yo creo que la tradición mexicana institucionalmente es curioso, creo que la tradición mexicana institucionalmente es más cerrada, aunque en la práctica es una de las más abiertas. Y esa paradoja también me parece que es interesante como traerla a la mesa, ¿no? Porque es como algunos de los escritores, algunas de las escritoras más radicales que yo he leído en Latinoamérica están en este país. Sin embargo, la lectura como institucional y tradicional que se hace de la literatura mexicana tiende a ser más conservadora. A diferencia, por ejemplo, de una tradición como la chilena, creo. ¿No? Que ahí hay digamos, un empate, digamos, entre cómo se autopercibe institucionalmente la literatura y cómo se practica, ¿no? Entonces, también creo que es eso, ¿no? Como el espejo de lo institucional que a veces no refleja la práctica. Claro, y pensaba que justo ese salto que tú detectas por ahí en mi trabajo tiene que ver con una experiencia de conmoción, como bien lo dices, que esa experiencia de conmoción fue un taller que dio Cristina Rivera Garza, justamente ahí está esa experiencia de conmoción que quizá probablemente eso es algo que podría como expandir esta onda, digamos, de estos puentes de la literatura intergenérica, quizá a través de más experiencias de estos talleres donde haya las posibilidades como los de todos los ejercicios que nos planteaste, este ejercicio fotográfico de espacios residuales a través de la fotografía, este trabajo en la caballeriza, por ejemplo, además todo lo que significa estos espacios que además es muy usual que en provincia ocurra. Yo trabajé en una casa de la cultura en Tampico, donde estaba el archivo histórico, donde fue el rastro municipal. O sea, imagínate los empalmes históricos que existen y pensaba además de esas experiencias de choque, por supuesto, que tienen que ver con también con como rutas alternas al mercado, ¿no? Porque por supuesto sería genial que existiera un premio. Imagínate que fuéramos que atestiguáramos el surgimiento de un premio a las literaturas intergenéricas, ¿no? Estaría genial que a quien le tocara ser jurado de ese concurso, pero pienso que son, o sea, que también esta intergenericidad y estas grietas y estos glitches están muy ligados a estos trabajos multiautorales, comunales, colectivos, como los que tú describes. Me estaba acordando que, por ejemplo, Oscar David López, tú lo recuerdas, poeta de Monterrey, hizo un ejercicio similar al que nos contabas hace rato, donde se proyectaban películas pues famosas. A mí me recuerdo que me tocó El ladrón de bicicletas y tú le hacías como el diálogo encima, ¿no? Un poco como lo que contabas. Entonces, estas experiencias, digamos, ectoplásmicas, espectrales, me parece que tienen que ver más entonces con
iniciativas colectivas y multiautorales, ¿no? Entonces, por ahí va mi segunda pregunta que tenía que ver con la relación entonces, si la relación que tú ves o la relación que tú estableces en este ejercicio colectivo de autoría, o sea, si está vinculado entonces a mezclar varios géneros con mezclar varias autorías, o sea, cómo se relaciona esta mixtura de géneros, autorías, y qué futuro le ves posible, considerando que estás a cargo, que estás impartiendo, que estás en este diplomado de literaturas híbridas. Ya, me gusta mucho también esta, veo muchas, como muchas capas. Ahora que mencionabas a Oscar David, bueno, por supuesto, el trabajo de Oscar David que tiene muchas líneas ahí. Me gustaría recordar, Minerva Reynosa hizo también este encuentro que se llamaba Los Límites del Lenguaje, que creo que fue muy significativo para muchos de nosotros. El trabajo de Mónica Nepote, que también ha abierto muchas puertas, además hacia lo digital. El trabajo que hacía el Gordo Arellano en Luis Alberto Arellano en Querétaro, que yo creo que hasta el momento, años después de que falleció Luis Alberto, sigue teniendo un peso y un impacto en el desarrollo del pensamiento literario en Querétaro. Perdón. Entonces, bueno, claro, yo creo que estas convivencias entre las distintas disciplinas y lo multiautoral, yo creo que uno de los problemas de fondo para la práctica también es el bajarse un poco del tren del autor, ¿no? Y yo creo que es muy difícil. No quiero idealizar, porque también creo que corremos el riesgo de idealizar el trabajo comunitario, como como esta, como edad de oro donde todos creamos juntos. Y yo creo que no es así, al menos en mi experiencia no ha sido así. Yo acepto ser una persona sumamente soberbia y autoritaria, y creo que en el proceso de trabajar comunitariamente, eh, muchas personas no han sido fáciles para mí, yo no he sido fácil para muchas personas, pero justo creo que en un mundo en el que parece que que toda la polarización tiene este peso. Mira, perdón por la digresión, pero una persona muy joven, que espero que no esté escuchando esto, a quien quiero mucho, me dijo hace un par de días algo que me quedó resonando, que es que estábamos hablando sobre la complejidad de ciertas relaciones con personas que te caen bien o más o menos, y me dijo, Eso me desespera mucho". Me dijo, a mí me es más fácil los extremos, que las cosas se polaricen, es más fácil, porque tomas una decisión y ya no te preocupas. Dijo, lo gris es lo más difícil. Y me pareció, eso me impactó mucho, me dio muchos nervios, pero al mismo tiempo me pareció muy significativo. Yo, por supuesto, pienso al revés. Pienso que en la zona gris es donde están las cosas que quiero que pasen, pero también entiendo esta visión como de un sector de los jóvenes y un sector en general de la población que piensa que la polarización es idónea porque, claro, ya te sientas en un lugar y ya no te mueves de ahí. Lo que creo que implica el trabajo comunitario y el trabajo de creación comunitaria construye estas zonas de mucha polémica, ¿no? Y a veces el objeto que resulta puede ser frustrante porque a lo mejor no es tan brillante como quisieras, y lo que queda es el proceso, ¿no? Y esa es otra de las dudas que creo que nos enfrentamos quienes escribimos: hasta qué punto el objeto terminado es el logro o el proceso. Esto es una discusión, tampoco es nada nuevo, es una discusión histórica en el seno del arte. Pero bueno, me parece que el futuro, para llegar ahí, el futuro que le veo es un poco la historia que ha tenido. Y para mí ese futuro es un futuro provisional y un poco lateral. No creo que vayamos a estar en el centro en ningún momento. No creo que el futuro sea la centralidad de estas búsquedas intergenéricas, pero creo que justo esa lateralidad para algunos de nosotros es el atractivo, ¿no? El ir por estos vías, por estos vectores que no son, que por el hecho de no ser el centro, pueden ser muy estimulantes también como experiencia estética y social, ¿no?
Sí, ya lo creo, ya creo que la vía como oblicua, la vía de lo residual, de los márgenes, es un poco la riqueza y también como el gusto y el misterio de desentrañar también todas estas posibilidades de los géneros en las fronteras interiores, como tú mismo decías. Por aquí nos apuntó Yolanda García que se la está pasando muy bien, alguien que nos está escuchando, se la está pasando muy bien, ya nada más como cierre, estamos muy bien en el tiempo, pero como para cerrar, quería yo pensar en estas como puntos nodales que fuiste poniendo en la conversación, esta idea de que los géneros son un puente entre la literatura y la sociedad, que los géneros son algo transitable, la idea de Todorov, ¿no? De no dejar el género intacto sobre todo, y por otra parte, la idea del proceso como un aspecto importante de estas literaturas intergenéricas que pienso que en la literatura se tiende más como a querer los objetos terminados, ¿no? Como el libro, como el producto ya terminado. Sin embargo, a mí me parece que la exploración de estos procesos creo que es una de las vías más ricas porque es justo lo que permite experimentar con esas costuras. Y concuerdo contigo totalmente que para el trabajo, incluso intergenérico individual, el intergenérico autoral, sí hay que cuestionar, y por eso me interesan las literaturas híbridas, porque hay que cuestionar el papel del autor y hay que cuestionar la estabilidad de los géneros. Entonces se vuelve una propuesta estética que cuestiona el statu quo y por eso le toca esa orilla, ese margen, ese residuo, digamos, que está esperando por ser transitado, ¿no, Julián? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. La noción también de que como nos desenvolvemos en un mundo, en este mundo material y fabril, digamos, hay todo este universo para explorar de, por ejemplo, los géneros informales que construyeron las redes sociales, ¿no? O las posibilidades tecnológicas para hacer una charla como esta, ¿no? Entonces, Claro. no, todas esas otras como materialidades y tecnologías, pero me gustaría nada más como un apunte de cierre en mi caso, desde este lado, también decir que esa razón de ser, para mí la razón de ser de muchas de estas aperturas es, uno, que en última instancia hay un gran amor a la técnica, ¿no? Porque parecería que uno quiere hacer como nada más experimentar y yo creo que quienes experimentamos más y buscamos más estas orillas, digamos, hay mucho amor a la técnica y hay mucha ñoñería también, ¿no? No es como nada más experimentar por experimentar, sino al contrario, ¿no? Hay mucha ñoñería y mucha nerdeza ahí como. Y también que el trasfondo son las poéticas cognitivas. Es decir, que el proceso neurobiológico del cuerpo, por más que tengamos los géneros y las vías como para hacer como los objetos como muy estables, digamos, hay algo en la conciencia humana que nos impulsa como a buscar un trasfondo, ¿no? A buscarle la espalda a esa forma de realidad. Y eso también creo que como experiencia de construcción de discursos, esta exploración también es una exploración de la mente, ¿no? No solamente del anhelo y de la vida social, sino también del funcionamiento profundo de la mente, ¿no? Claro, y si decías tú muy bien que como lo decía hace rato, repitiéndote, que los géneros son un puente entre la literatura y la sociedad, pensar en esta hibridez, en esta posibilidad expansiva, maleable de los géneros literarios, pues es también pensar en las posibilidades flexibles, maleables, eh, que se desplazan, rizomáticas de la realidad, no solo, como dices tú, en la literatura, sino en quienes somos y en nuestra realidad. Pues con esta idea y con la idea de no dejar intactos los géneros nunca de Todorov, que lo traemos hasta acá, me gustaría darte muchísimo las gracias, Julián, por esta conferencia multiversica, así la definiría yo. No, muchísimas gracias a ti, Sara. Sabes que me encanta siempre platicar contigo. Y bueno, platicar con todos ha sido una gran experiencia, pero me da mucha alegría de verdad haber hecho esta charla.
Pues a mí me da mucho gusto que ya hayas habitado un poco de la Cátedra Rosario Castellanos, que ya seas parte, digamos, del hábitat de la Cátedra Rosario Castellanos. Y además, finalmente, de darte las gracias, no me queda más que darle también las gracias a quienes nos acompañaron en vivo, pero también a quienes nos verán de forma sincrónica en otro momento de la vida, pues invitarles a seguir las redes, a seguir las actividades de la Cátedra Rosario Castellanos, que seguirá explorando estos hibridismos, estas maneras de subvertir y de replantearse y de reescribir los géneros en todas las acepciones de la palabra. Entonces, pues nada, nos despedimos de esta transmisión y les damos las gracias. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias a quienes hicieron posible esta transmisión también. Y pues que tengan muy buena noche y nos veremos muy pronto, seguramente.